Buenos días. Hoy, 13 de enero de 2023, nuevamente nos encontramos con el programa que iniciamos ya hace algún tiempo, que se llama Charlas de Café. Tenemos el gusto de platicar con el maestro en Derecho, Alejandro Vargas Navarrete, que nos hace el honor de visitarnos, y pues vamos a poner sobre la mesa un tema que él ha elegido y que bueno, pues él está en constante contacto con asuntos de orden jurídico, y precisamente pues a mí en lo personal creo que nos va a hablar sobre eso, pero vamos a dejar que él nos diga cuál es el tema que se va a poner sobre la mesa. Maestro, muchas gracias. No, hombre, gracias por la invitación y saludos a todos sus radioescuchas. Me han dicho que ya se diversificó su audiencia y saludos a todos ustedes. Gracias por la invitación. Llegando aquí y saboreando un rico café, me presumió el doctor que este sabor es nada más ni nada menos que veracruzano. No. No es veracruzano. No, Puebla, curiosamente. Poblano. Sí, es Puebla. Digo, no es comercial, pero muchísimas gracias por la tacita de café, verdaderamente está exquisita. Y llegando aquí con la novedad, doctor, de que se siente, a pesar de que ya entramos a esta segunda mitad básicamente del mes de enero, se siente en las calles todavía esa furia, ¿cómo se podría decir? Esa agresión constante que hay entre los automovilistas, pero y quiero aprovechar para señalar que el tema precisamente tiene que ver con eso. Creo que nos toca vivir una ruptura social sin precedentes en la historia de la humanidad, y esa ruptura social tiene sus consecuencias también en la familia. La familia, que siempre se ha considerado el núcleo de una sociedad, se ve resquebrajada pues por cuestiones que la bombardean, entre ellos lo que nos toca vivir a diario, que tiene que ver precisamente con esa ruptura familiar que es el divorcio. Así es que si nos lo permite su audiencia y si me lo permite usted, podremos abordar algunas cosas, sobre todo porque son los meses, enero y febrero, en donde mucha gente toma esa decisión dolorosa, que yo creo que desde hoy lo decimos como contar el cuento, ¿no? Espero que no se enoje el doctor, no se enoje la audiencia, pero vamos a contarle el cuento. La salida jurídica siempre tiene que ser la última opción. Entonces, pues yo creo que el divorcio no es más que esa ruptura familiar que en definitiva daña y lesiona, pues en este caso a la familia. Muchas veces nos han dicho, ¿no?, que lo importante para un crecimiento emocional personal tiene que ver con la estabilidad que tenga uno que proyectar en ocasiones, ¿no? Ojalá que no sea falsa, ojalá que lo que proyectemos siempre sea de nuestros adentros, en nuestro bienestar espiritual, en nuestro bienestar emocional. Pero fíjese, yo creo que muchas de las decisiones que tomamos cuando existen estas rupturas familiares no toma en cuenta ese desarrollo emocional que debemos tener. Yo creo que muchas veces tomamos la decisión amparados en una circunstancia, por ejemplo, no sé, una agresión. Que vamos a la cena familiar, ahora el 24 o ahora el 31, y que mi pareja ya miró feo a mi hermana, que ya miró feo a mi mamá, a mi papá, o que se ocasionó una discusión y empezamos, como vulgarmente se dice, de echones, ¿no?, a echar indirectas, y ahí empieza a surgir esa idea en la cabeza de decir, todo lo que he vivido atrás con mi esposa, con mi pareja, ya no sirve. Ya, se acabó en su totalidad esa circunstancia. Lo que opera normalmente es un divorcio. Y esto se ha hecho normal, ¿no? Yo veo que esto no es algo aislado, sino que parece ser que en estas fiestas, como lo manifiestas muy acertadamente, lejos de estar en paz, con tranquilidad,
armónicamente, se da todo lo contrario, ¿no? Sí. Y cuántas veces se saca también, valgan la expresión, los trapitos al sol, ¿no? Sí. Entonces esto es muy lamentable porque se preocupan por la cena, por los regalos, por el arreglo y el aspecto espiritual. No, y sabe, agréguele esa sustancia o elixir, ¿no?, que hemos deificado en la sociedad y que ahora forma parte de nuestro quehacer diario, que es el alcohol, ¿no? Agréguele a todo eso, a esa emoción, a esa olla express que ya cerramos, que ya llenamos de agua al borde, agréguele ese factor exquisito, ¿no? Es el alcohol. Dios mío, y siempre hablamos de las fechas, de las fiestas, pues como un hecho que decir, vamos a la paz, vamos a la tranquilidad, vamos a disfrutarnos, pero pocas veces nos atrevemos también a lo que le denominamos el after, ¿no? Después de las fiestas. ¿Qué pasa después de las fiestas? Lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas, empieza esa falta de conciencia, esa cruda, ¿no? Ya sin alcohol, ¿eh? El alcohol que bebimos, ese maratón Guadalupe Reyes que nos aventamos, ese exceso de comida, ese exceso hasta de descanso, el descanso o la ociosidad, doctor, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, va a dar como resultado una reacción emocional muy adversa a lo que nosotros creemos. El exceso de descanso también produce una reacción muy adversa en todas nuestras emociones y da como resultado, pues primero, ociosidad. Claro. Veo, yo estoy acostado viendo mi serie Netflix, viendo mi Disney Plus, mi HBO, lo que sea, y si me adentro demasiado, ¿no?, en esa pereza, y llega mi hijo y me dice, oye papá, no, espérate, ¿cómo oye papá? ¿Qué no estás viendo? Son los únicos días de descanso que tengo, ¿no? Y en vez de que se convierta en algo que una a la familia, me refiero a las series, en esa circunstancia de hedonismo que nos toca vivir, para quienes no estén familiarizados con ese concepto, el hedonismo es exacerbar o exagerar esa cuestión que me causa placer a mí, ¿no? Y viene a dar como resultado, ¿qué? La agresión. Claro. Y lamentablemente siempre nos desquitamos con quien menos debemos, que es con nuestra pareja, ¿no? Así me haya hecho enojar mi hijo, mi hija, no sé, algún... Perdón por la interrupción, sí, pero me parece muy importante los temas que estás abordando. Yo creo que valdría la pena la siguiente pregunta desde tu perspectiva en esa misma tesitura que estás manejando. ¿Consideras que todos estos fenómenos tienen un común denominador? Me refiero a esto. Plantearía la pregunta de la siguiente manera. Esa respuesta que Aristóteles llamaba ira en general, que obedece a muchísimos factores, ¿no será una falta de conciencia? Es decir, que no estás consciente de lo que estás haciendo. Sí, yo creo que en definitiva, hoy ofrezco disculpas por la utilización de esta palabra, vivimos estupidizados, ¿no? Es decir, qué bueno que existan estos espacios, por ejemplo, en las redes sociales, como el que usted ha creado, en donde podamos aprender algo, en donde podamos desarrollarnos de alguna manera. Lamentablemente, y me voy al ejemplo del TikTok, frente a los jóvenes, doctor. El TikTok han marcado una pauta que se ha convertido en una conducta colectiva, lamentablemente. Y entonces desde el jovencito, bueno, desde el niño lamentablemente hasta el ancianito, hacen lo que el TikTok les dice, ¿no? Vamos a bailar, vamos a ponerle voz a mis conversaciones, porque hasta parece que ya nos apenamos de nuestra voz. Bueno, sí, la tenemos llorosa, la tenemos chillón, es tu voz. Tenemos que adaptarnos hacia eso. Y el primer ejercicio de no explotar, yo le llamo furia, ¿no? La furia que vivimos en nuestro interior y que manifestamos cuando manejamos, ¿no? Muchas veces dejamos de ver que esa furia se exterioriza tarde o temprano,
Lamentablemente la exteriorizamos con quienes tenemos cerca. El fenómeno de la pandemia, lo que ocurrió de estar encerrados tanto tiempo, produjo rupturas familiares, obtuvimos el récord de divorcios en esta pandemia, y en ese sentido todo se deriva en una furia que yo tengo adentro, ¿no? Y que, como sabiamente lo dice usted, tiene que ver con ese quehacer filosófico que ya Aristóteles había señalado hace 4000 años, no tengo entendido exactamente la fecha, pero sí tiene mucho que ver. ¿Y qué voy a hacer con esa furia? Pues se va a ir estancando. La voy a ir estancando, y tarde o temprano va a reventar mi Oye Express, y va a reventar con a los primeros que voy a reventar. Creo que ese sería el punto, ¿no? Es decir, no es, quiero pensar, no fue la pandemia, no es el automovilista, no es el niño que me interrumpe la película, no. Soy yo el del problema, ¿no? Pero algo que viene generándose y que llega un momento en que hay un detonador, hay una especie de estímulo que nos hace que brinquemos, ¿no? Pero el problema ya lo traemos latente, ¿no? No, ¿y sabe cuál es ese detonador? Yo le llamaría un pretexto, necesitamos un pretexto, y lamentablemente agarramos de pretexto siempre a nuestra pareja. Los que tenemos una relación marital, los que gozamos de vivir, no sé, en unión libre, porque es válido en esta época, en una unión matrimonial, si seguimos esa institución que ha venido reinando desde el surgimiento de la humanidad. Lamentablemente, fíjense, yo algo que me he dado cuenta con esa ruptura social es de que nos desquitamos con el débil. En vez de que... Pero es una válvula de escape, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Por eso hablo yo de la conciencia. Es decir, no estamos conscientes de qué está pasando durante todo nuestro día. Por ejemplo, yo no sé cómo despiertes tú, cómo amaneces y cómo amanece la gente. Pero vamos a pensar en gente muy, muy católica, cuando despiertan y tienen un hábito ya formado. Dicen, gracias Dios, o gracias Jesús, qué sé yo, ¿no? Pero dan gracias al Creador por haber amanecido. Una gente que está enferma, en la mañana dice, gracias por estar vivo. No, pero... Y hay peores, dicen, gracias, ¿por qué? Claro, mejor claro. Ya llévame. Sí. Entonces, no sabemos nosotros realmente, como dices tú en esto de TikTok, ¿por qué las modas? ¿Por qué nos dejamos guiar? Por ejemplo, cigarro. ¿Cómo empieza un fumador? ¿Cómo empieza un tomador? ¿Cómo empieza el que se droga? Y perdón por el ejemplo, pero es el tema que estás abordando. ¿Por qué tengo que casarme? Sí. No. Qué buena pregunta. que ojalá, fíjense, ojalá todos los que asumimos el compromiso de vivir, Claro. Porque yo creo que el compromiso del ser humano es, en estricto sentido, amar. Claro. Amarme primero a mí. Claro. ¿Cómo puedo decir, voy a ayudar menesterosos, voy a ir a curar el cáncer, voy a ir a acabar con el hambre mundial, si de mí no hay esa expresión de quererme a mí mismo, ¿no? Yo lo decía, veo personas que se jactan de decir, oye, es que yo me amo hasta el extremo, sí. Ese es el punto, creo yo, Ya lo sacaste. No quiero decir tipo kantiano, un imperativo categórico, no. Yo siento que es una necesidad vital, natural, amarme. Pero ahí es el punto. ¿Realmente me amo? ¿O cómo puedo saber que me amo? Ahí la pregunta válida que puede, que los que nos escuchan... Bueno, Sócrates dice, conocerte a ti mismo. Y conocer de mí. Exacto. Para que tú te ames tienes que conocerte. Y está el quiz. ¿Y cómo diablos me conozco? Que si nosotros conociéramos esa pregunta de buenas a primeras, pues no habría homicidios, no habría robo, no habría violaciones, claro. No habría extorsiones, ¿no? Lamentablemente. No habría abogados. No, pero ahí sí nos la pone difícil. Diserto con usted. No, claro que sí. Yo creo que todas las profesiones
más las que tienen que ver con esos líos que se generan en la sociedad, pues tienen su razón de ser en la existencia de los problemas. Si no habría necesidad de abogados, si nosotros no me voy a ver muy hacia Habermas y hacia Nietzsche, ¿no? Fíjense, muy existencial, ¿no? Uno de los grandes males de la sociedad desde mi perspectiva es el existencialismo, concebido precisamente por este autor. No tengo nada en contra de él, me parece un buen escritor, pero él elimina la función moral. Fíjense, lo que Kant había construido, lo que se había ya trabajado a fin de decir, tenemos que ser seres humanos que proyecten precisamente esa circunstancia de amor que traemos, dijo Nietzsche, no, nos basamos en una hipocresía. ¿Por qué lo digo? Porque quien retoma finalmente en un aspecto filosófico fue Habermas, y decir, no, espérame, no podemos ser tan desconfiados, no podemos decir, oye, es que el ser humano es malvado en esencia, ¿y por qué negar esa maldad? No. Tenemos que empezar a creer socialmente que podemos ser buenos. ¿Y en qué consiste esa valoración no religiosa que podría decirse, no, es que son posturas que no han servido a lo largo de la humanidad? Bueno, démosle el privilegio de la duda no solamente a todas las personas, a mí mismo, de poder explorarme y decir, ¿puedo ser un buen ser humano? ¿Puedo o debo ser un mal ser humano? Y hasta en esa duda radica esa concepción de mí mismo. ¿Para qué? Para que no vaya y salga y me quedes viendo feo en la calle y te diga, ¿tú qué me ves? Y le miente a su mamá y empiece a agredirlo, porque a veces la agresión no solamente es verbal, la agresión se manifiesta con nuestros movimientos, con nuestros ojos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que debemos hacer una pausa en todos los países en donde hablamos el español, los latinoamericanos, ¿no? Los iberoamericanos, y decir, yo creo que ya estuvo suave de tanta agresión, ¿no? Yo sí estoy cansado, no sé usted, pero yo sí estoy cansado de tanta agresión. Y cierto, esa agresión se origina, no le busques, ¿no? No le busques el problema está viéndote al espejo y decir, yo soy el que genero esa agresión. La genero de diversas maneras. Volviendo al matrimonio, ¿cómo genero esa agresión? ¿No? Fíjese, volviendo al TikTok, lo voy a unir dos, espero no se me enoje. Los jovencitos. Hoy anda de moda que el sugar daddy y la sugar mami, ¿no? Que la mujer de 40, 50, 60 o más tiene necesidad de un jovencito, y ahora les llaman colágenos, ¿no? Le ofrezco disculpa. Y las jovencitas andan en búsqueda de su sugar daddy, ¿no? Que ahí, fíjese, curiosamente no buscan no se le da esa percepción física, sino se le busca esa percepción económica. El jovencito busca quien le pague su iPhone, su suscripción a cierta plataforma, que pueda tener un cochecito, etcétera, etcétera. Eso lo ocasiona TikTok. Ese comodismo que ahora vemos, esa conformidad que tiene que ver con esa falta de preguntarnos, a ver, ¿decido ser un buen ser humano o decido vivir como los animalitos, ¿no? Bueno, y luego los animalitos creo que tienen mejores respuestas en cuanto a su función natural. Pero el jovencito dice, no, pues yo requiero de una manutención, requiero de una sobrevivencia, porque ahí se basa su expectativa, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el jovencito? Rompe toda barrera moral, toda barrera social, y dice, yo me voy a conseguir una sugar mami, ¿no? O las jovencitas un sugar daddy. ¿Y cuál es la diferencia de edad que estamos viendo entre esos dos segmentos que unen en sus necesidades? La persona que tiene esa necesidad de autoafirmarse, de agredir, porque vamos a ir hacia allá, ¿eh? Alguien de edad grande no tiene tiene esa necesidad afectiva, se refleja en que no puede maltratar a su esposa. ¿Cómo? Económica, emocional, psicológicamente. Esa manifestación de violencia, ¿hacia dónde se va a ir? Si yo te doy dinero, ¿no? Porque te cosifico, puedo ejercer esa agresión en ti. Y hablamos de las jovencitas que tienen una persona que las mantiene, que les da manutención, los sugar daddies. Y así, de esa misma forma, las mujeres tienen el control, un control que se manifiesta en actitudes agresivas. Y si no lo digo yo, vean
los millones de videos que hay en TikTok al respecto. Pero yo creo que esto no es más que una especie, diría yo, de lo que estamos viviendo. Y no me refiero yo a esta época del siglo XXI. Yo creo que desde mitades del siglo pasado, tú no habías nacido, por supuesto, pero ya se generaba esto. Es decir, cuando surgen las falsas necesidades, entonces la gente quiere tener y tener y tener y tener, decía Eric Fromm. Parece que la humanidad es una gran mamadera, ¿no? O sea, todo lo quiere absorber, todo lo quiere tener. ¿Y qué sucede con esto? Que caemos en un facilismo, Sí, lo que tú dices, sí. pero también en un relativismo, porque alguien racional, sensato, o sea, pensar la mamá o el papá, oye, ¿cómo vas a andar con este señor? Tienes 18 años y este hombre tiene cerca de 60, ¿no? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo empatizas, no? Claro. Bueno, ahorita que lo estoy escuchando, claro, y me imagino en una respuesta, ¿cómo empatizas las necesidades? Vámonos a las emociones, no tomemos otro tema de referencia. ¿Cómo empatizas la emoción de una jovencita de 19 años, de 20 años, porque son jovencitos, a pesar de que ya tienen una edad legal? ¿Cómo empatizas esa emoción? Y no le pongamos tanta edad, doctor. ¿Qué le parece? 50 años. Una jovencita de 20 años versus un hombre ya formado, con una vida de 50 años. ¿Cómo empatizar esa emoción? ¿Cuál sería, qué respuesta podríamos obtener desde un punto de vista efectivamente racional? Estamos hablando por fuera. Es decir, ¿pero qué motiva a la niña? Lo dijiste ya muy bien, el dinero. Seguridad. Pero la seguridad a lo mejor también busca un sustituto de padre. No, su padre a lo mejor no le ha dado lo que ella siente o cree o percibe que pudiera darle esa persona. Cierto, porque vivimos en época también en donde decimos, yo no quiero que mis hijos carezcan de lo que yo carecí. Gracias. Y voy a tener, yo tengo compañeros, fíjese, lamentablemente, no voy a decir sus nombres, así que van a estar a salvo. Sí, no. Pero que dicen, yo voy a hacer lo que tenga que hacer por darle a mis hijos lo que mis padres no pudieron darme. Y sacrifican su tiempo, sacrifican su vida y nunca los ven. Valores. Entonces los niños crecen sin padre. Bueno, y lamentablemente hoy sin madre también. Y volviendo a ese ejemplo, ¿cómo unir? No sé si se pongan a pensar la gravedad de lo que nos toca vivir, porque se oye bonito así de, yo tengo 50 años y puedo andar con una jovencita. O del otro lado, ¿no? Esa medalla, esa desfachatez que ahora existe de las jovencitas, es decir, yo tengo a alguien que me compra mi iPhone, ¿no? Yo tengo a alguien que me lleva a un restaurante, yo tengo a alguien que me lleva a un bonito hotel, etcétera, etcétera. ¿Cómo compatibilizar eso? Si ustedes se ponen a pensar un poco, no hay manera de compatibilizar. Bueno, creo que además debemos agregar algo, tomando en cuenta ese facilismo, atropellando valores, atropellando normas, dicen o justifican su conducta diciendo que lo que hacen está bien, que lo bueno y lo malo no existe. Es decir, entramos en un relativismo. Sí. Yo creo que este relativismo no es otra cosa más que un justificante a su, digo yo, desviada conducta. Es un boleto hacia el libertinaje. Sí, lo entiendo, pero no lo justifico. Creo que estamos en ese plan de buscar lo más fácil. Hace un momento tú tocabas el tema de las fiestas y se me escapó la pregunta. ¿El alcohol podríamos decir que es un mal necesario para socializar? Yo creo que no, yo creo que forma parte de esa incapacidad individual. Pero en la realidad, vamos un poquito al pues sí, sería un mal necesario. Llegamos, a eso me refiero. Una reunión, invitas a tus amigos, a tus compañeros, y otros están mirando a otros, o están en su teléfono. Casi todos en su teléfono. ¿No? Sí, oye, lamentable. No hay interrelación. No la hay. Pero entonces se te ocurre llegar con tu botella. Alguien. Y a cada quien.
Y empieza la Bacardí euforia, para afianzar, ¿no? Que Ajá. necesitas una para... ¿no? Y ya. Por eso digo, no sé si sea ese mal necesario, ¿no? Y le voy a decir algo, hablamos nosotros porque y creo que nos podría decir que somos decentes. Pero imagínense cuando llegan con drogas, ¿no? Hoy día, ¿no? En una realidad, Claro, por ejemplo, claro. Europa, Estados Unidos, lamentablemente México, ahí por todo lo que se deja aquí. No llega usted con el Bacardí, ni con el agua mineral, ni con la coca, ¿no? Llega con pura coca, ¿no? Metanfetamina. O fíjese ahora que se hizo muy común eso de la marihuana. El joven desea socializar con activo, con marihuana o con alguna otra droga, y se pierde la esencia del yo humano, ¿no? Porque Claro. el diálogo, fíjese, en estas charlas de café que usted implementó, que a mí me parecen exquisitas, porque nos dan la oportunidad de conocer los puntos de vista de las personas. Ah, bueno, eso también podríamos replicarlo en nuestras reuniones. Claro. ¿Qué es lo que da una reunión? Implica conocer a otro, una visión, no, que no va a pensar como yo, que no va a sentir como yo, que no va a tener lo mismo. En temas tan banales como el deporte, el entretenimiento, no sé, que me van a hacer perder esa circunstancia social en la que me encuentro y que me van a hacer sentir relajado, no sé, en una postura. Ah, pero si yo necesito una droga, ¿qué voy a compartir? Estupideces. Ah, que voy a subir a TikTok, que voy a subir a Facebook, que voy a subir a YouTube, ¿no? Pero ¿no crees que esto también obedece a una falta de educación? Es decir, yo veo que hay reuniones que se hacen con muy buena voluntad, pero tú invitas a quien te da la gana invitarlo. ¿Por qué? Porque tú eres el anfitrión. O alguien que tengas interés que vaya. Exacto. Y ahí ya se pero vamos, pero es tu visión unilateral. De acuerdo. No estás pensando en que socialicen o no socialicen. Eso te vale. Sí, o sea, sí. Hay un librito que ya se ha perdido en el tiempo, que se llamaba Urbanidad y Buenas Costumbres. Librazo además, ¿no? De Antonio Carreño. 200 años de formación social. Bueno, correcto. Esto te establecía cierta normatividad precisamente para que en las reuniones hubiera cierta armonía. Por ejemplo, si yo voy a invitar gente de cierto nivel social, va a ser de ese nivel nada más. Pues yo no puedo invitar a una gente de un nivel y de otro nivel porque no van a... No, se van a pelear. Sí, o se van a ver mal, o se van a sentir incómodos. Y se van a enojar con usted. Así es. ¿A qué me invita a esta reunión? Así es. O invitas a médicos e invitas a abogados. No, ¿qué pasó? Ya, mal. Sí. Y le voy a decir una peor. Ahora que andamos en el búsqueda del peor ejemplo social. Invita usted a puros que le van a la América. Por ejemplo. Y invita a uno de las Chivas. Y va a ver qué va a pasar. Sí. O sea, o se te ocurre, no tengo nada contra ellos, hago la aclaración, pues se te ocurre invitar gente tradicional, valga la expresión, machos, heterosexuales de cepa, digamos. Sí. Y también gente con preferencias diferentes. No, ¿qué va a pasar ahí? Pues imagínese. No, ya tu fiesta. Va a terminar en una tragedia su fiesta. Claro. Entonces, eso es muy importante, retomar esas formas, esos modos culturales que se utilizaron durante muchísimos años y que han funcionado. Como la familia. Claro, es que estás tratando la familia. Ahora, perdóname, pero ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Estamos hablando de dos familias. En un matrimonio hay dos familias. Cierto. Y que no se le olvide a los que nos escuchan. Esto es muy importante. Yo creo que va a dar una de las grandes respuestas sociales que actualmente vivimos. Así es que invito a todos los radioescuchas a que pongan mucha atención, porque creo que ya le dio. Es más, fíjate, un hombre y una mujer, cada quien trae sus códigos, código mental, su código cultural, o sea, y tienen que empezar a conocerse
y tienen que empezar a aceptarse como son. Porque si uno quiere imperar, estamos hablando de violencia. Claro, Entonces, claro. pero si los dos quieren hacer valer lo que ellos son, ya hay un choque. ¿Y cuánto durará una relación así? Claro. Si es cierto, cuando nos casamos, y hablo de casamiento desde un punto de vista social, no me refiero a que necesariamente tenga que ir al registro civil o a una institución como la iglesia, de lo que se profese, en donde yo digo, sí, asumo la responsabilidad de compartir con otro mi vida, ¿no? Voy a dejar que tú entres a mi vida, ¿no? Y mi vida, fíjese, aquí creo que ya le dimos todo. Espero que nos estén escuchando muchos conocedores, porque creo que ya le dimos. Imagínese que yo sea un homosexual. Ese ejemplo nada más. En un supón. Y mi vida, yo soy un ente que tengo libertad para ejercer mi sexualidad. Claro. Pero dependo también de esa otra parte familiar, en donde yo no elijo en esa conformación como individuo, yo no puedo intervenir, ¿no? Ahí dice la máxima de Tomás de Aquino, que el respeto al derecho ajeno es la paz, que después la retomó Benito Juárez, ¿no? Pero dice, yo no puedo intervenir en tu individualidad. Allí es donde empieza, o como vulgarmente dicen en mi pueblo, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Correcto. Porque yo, con esa preferencia que yo adquiero, pretendo en esa intransigencia, ¿no? Lo que debe haber en una relación compartida en cuanto a una comunicación que podamos entablar socialmente, va a ser la transigencia, ¿no? Que incluye la tolerancia, que incluye el escuchar al otro, la empatía, el ponerme en los zapatos del otro. Bueno, cuando yo tengo esa preferencia, yo quiero que ese orden individual se vaya más allá y que todos estén de acuerdo conmigo, lo cual es un error social, porque si nos vamos a una relación eminentemente heterosexual, pues si toda mi familia es heterosexual, aún así van a haber diferencias en lo que yo soy y cómo pueda comportarme. Creo que estamos hablando en esa circunstancia que las familias ya no duran porque hay poca transigencia y hay poco control del individuo, y que dicen, me tienen que aceptar así con mi carácter, con mis malas palabras, con mis malos hábitos, ¿no? Supongamos que, como usted dice, es una familia tradicional y yo estoy acostumbrado a hacer lo que quiera porque me cultivaron así, y agarro la pieza del pollo, ¿no? Imaginémonos frente a alguien que ha vivido bajo las reglas de Carreño, ¿no? Y que yo agarro mi pierna de pollo de una manera tan soez, ¿no? Y empiezo a comer con la boca abierta y empiezo a beber sin control, etcétera, etcétera. Desde luego que va a haber un conflicto. Estamos hablando sobre parejas heterosexuales. Imagínense el conflicto que hoy nos ha puesto el aspecto jurídico constitucional y todo el orden, en el que nos dice, no solamente tienen la obligación de ocupar esa transigencia que es moral, sino que ahora es jurídico. Ya no pueden discriminar, ya no pueden voltear a ver, ya no pueden hacer cualquier tipo de cosa, pues hay una ruptura total y completa. Yo creo que aquí, con todo respeto para nuestros legisladores, han querido ser tan demócratas que han caído en una grasa ignorancia. Es decir, yo creo que hay principios, y esos principios son universales. Por ejemplo, iguales con iguales. Sí, es un Pero eso universal. es una discriminación normal, vamos, natural. Yo no puedo andar, y me ha pasado a mí, por ejemplo, con jóvenes, porque o algo anda mal en mí, o ellos buscan que yo les pague, por ejemplo, un helado, o les inviten a X cosa porque ellos no tienen dinero. Pero lo natural es que yo ande con gente de mi edad. Claro. Lo que dijimos hace un momento. Claro. Yo creo que no hemos recibido una educación. Y aquí vuelve a surgir Aristóteles. Él decía, la educación debe estar en manos del Estado. Y aquí sí nos damos cuenta
parece que todos dicen lo mismo. No, no, no. La educación se mama. ¡Qué barbaridad! O sea, los errores de los padres hay que transmitir a los hijos. Y esos a sus hijos. Y por eso hay una cadena de desaciertos. Tú hablabas de la violencia. Repetimos, obviamente, la violencia. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de que debemos romper con esos prejuicios. Lamentablemente, digo yo, nuestra educación es sumamente deficiente, porque no nos enseñan valores. Lamentablemente, eso es una realidad. Y si no conocemos valores que tú ya los tocaste, como la tolerancia, la paciencia, si no los conocemos, mucho menos vamos a practicarlos. No, claro. Sí, y fíjese, me acordaba de los maestros de preescolar, los maestros de primaria, ¿no? ¿Cómo le dices a los niños el narcotráfico es dañino para una sociedad cuando ellos escuchan al Commander y escuchan a Calibre 50 y escuchan a todos los grupos que están mandados por los grupos delictivos a hacer canciones, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde no podemos encontrar una respuesta. Lamentablemente vivimos en un estanco cognitivo en búsqueda de esta respuesta de decir, ¿quién debe educar a mis hijos? Yo, si nos vamos a esa cuestión estatal, me parece que tendrían que trabajarse mucho socialmente. Los legisladores tienen una gran chamba. Lamentablemente aquí los elegimos como si estuviéramos eligiendo a la reina de la simpatía. Correcto. También a nuestros gobernantes, ¿no? Correcto. Muchas veces decimos, ay, voy a elegir a mi legislador porque me querré bien, porque es guapo, porque es guapa, porque es simpática, porque etcétera, etcétera, pero nunca nos ponemos a analizar. Vean lo que ocurre hoy con nuestra ministra de ahí en la Suprema Corte, que fue elegida, pues sí, con ese ánimo de que era una gran persona, pero que tenía atrás algo que lamentablemente hoy brincó y hoy saltó. Y es donde nos debemos preguntar, ¿quién tiene la obligación de construir entonces al Estado? ¿Quién tiene la obligación de construir a la sociedad? Y yo veo aquí, por ejemplo, que hay grupos que dicen, no, yo creo que no tiene solución, ¿no? Yo sí he platicado con personas que dicen, no, te estás metiendo en una lucha estéril, no vamos a llegar a ningún lado, cada día los malos son más malos. Antes decíamos que la mitad, que éramos más los buenos que los malos, hoy son más malos que buenos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí, en ese declive social, radica la consecuencia que estamos viviendo. Claro, claro. Y aquí hay tanta desorientación. Yo veo una especie de vorágine en nuestra sociedad actual. ¿Por qué? Recuerdo algún diálogo con Octavio Paz. Y no recuerdo qué escritor. Pero empezaron a hablar de aspectos, yo diría, más allá de lo trivial. Es decir, entraron, como lo acostumbraba don Octavio, a abordar temas profundos. Y aquel hombre pues ya no pudo. Porque era escritor, sí. Y vamos, no quiero hablar mal de esta gente. Pero ahora sucede que los que escriben novelas ya son hasta politólogos y opinan sobre los gobiernos. Pero la gente cree que tienen autoridad moral para hablar hasta de eso. Chomsky se ha convertido en la piedra fundamental para hablar de política cuando es lingüista. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Un señor Vargas Llosa no tiene ni idea de lo que es. Sí, nada más porque es Nobel, sí es cierto. Pero, y se oye feo. Y cualquier detractor de esta circunstancia diría, pero es que tiene toda la autoridad. No. Tiene la autoridad en su escritura, que bueno, las novelas que ha dejado son maravillosas, pero... son novelas. Claro. Las novelas no te enseñan a pensar. Ni a vivir. La novela te da quizás una pauta para poder tener imaginación, pero hasta ahí nada más. Pero yo creo que para pensar, la gente debería leer libros de filosofía. Decía, y haciendo la acotación además de la novela, algo que un maestro me dijo un día y que nunca voy a olvidar. Una novela es una mentira que dice la verdad. Pues una subjetividad. Y eso es una falacia. Es como la poesía, ¿no? Ajá. Hablaste hace un momento también de amor. La poesía normalmente habla de amor.
Y cuando entramos a la vida de los poetas, nos damos cuenta de que nunca han amado o nunca los han amado. Sí, el triste caso de Becker, el triste caso de claro, claro. De quién, ¿no? De yo todo, creo que de todos Villarrutia, los poetas, de Pellicer, de todos los, y si nos vamos a la antigüedad, está Garcilaso, sí, Quevedo, sí, y a son un se caso. ocurrió hablar precisamente de eso. Y dice, Manuel nosotros los poetas Acuña. hablamos de amor. Sí. Y sí, tenemos la vida más atormentada de lo que se puede imaginar, ¿no? Es cierto. Y fíjese, todo eso que hablamos socialmente tiene su repercusión, volviendo un poquito para los que nos escuchan. ¿A qué debo hacer? Vivimos le decía Gustavo Cerati, ¿no? Aludiéndolo, vivimos en la ciudad de la furia, ¿no? Y no me refiero a Buenos Aires, me refiero creo que a todas las urbes desde donde nos puedan estar escuchando. Pareciera que ya la furia nos rebasó. Y esa furia se ha entablado en las relaciones interpersonales y sobre todo en las familias. ¿Qué decisión debo tomar? Creo que aquí vámonos a un tema por demás que ahorita está de moda, incluso por los artistas, que es la infidelidad, ¿no? Y una de las causas más comunes de divorcio. Ya me engañaron porque tiene su no sé cómo se le llaman a los que si tú eres joven y tienes a alguien que te mantenga, serían sugar daddies, no sé cómo le diga uno a las personas menores, pero ya te cacharon que tienes a la persona con la que eres infiel por dinero, ¿no? Hay un ejemplo de infidelidad. Nos vamos al extremo, pero casos de infidelidad pululan y abundan. Y volvemos a estas fiestas, lamentablemente en vez de que estas fiestas nos sirvieran para sosegarnos y estar tranquilos, en ese aspecto sexual, creo que sirven de pretexto para andar experimentando cosas que a la larga nos van a traer problemas jurídicos, que es en este caso la infidelidad, ¿no? Y quiero comentarle si me lo permite, un caso que llegó hace unos días de una persona que tiene 2 hijas y decidieron seguir al papá, al esposo. Posterior de las fiestas, porque en las fiestas ya sabe que el convivio, que tengo que estar aquí, que tengo que estar allá, que tengo que ir con mi familia, que tengo que ir con mis hermanos, etcétera, etcétera. Y se les hizo muy sospechoso, Doc. Y lo empiezan a seguir por la calle. Dice, no, ya se nos hizo sospechoso. Y efectivamente van a otra ciudad y en esa ciudad encuentran con que el papá o el esposo efectivamente tenía un affair, se echaba un polvo, una canita al aire, lo que usted quiera llamarle. Se ponen ahí a la salida del hotel, ¿no? A mí me parece ya una conducta muy, no sé, desde una percepción emocional, personal, a mí me parece muy enfermo este tipo de circunstancia. Lo esperan, dejan que sale, cuando va a salir identifican el auto, se atraviesan tipo patrulla, tipo programa gringo, y lo bajan de los cabellos al señor, y se hace una hecatombe. Y me decía la señora, y lo que más me dolió fue que me dijo, no la maltrate. Y yo como abogado le dije a la señora, y tenía razón su esposo. Uy, doctor, no hubiera dicho eso, verdaderamente nunca había sentido esa mirada tan penetrante de alguien, pero no puedes fomentar la agresión, ¿sí me explico? Y ahora, ¿qué culpa tiene la señora que está en esas circunstancias? Sí podrá ser la amante, sí podrá ser todo, incluso la instigadora, incluso la persona que produzca la ruptura, pero ¿por qué golpearla a ella cuando no has entablado una relación con ella? La relación que entablaste es con tu esposo. Sí. Y obviamente llegó y dijo, quiero divorciarme, sin pensar. Me quiero divorciar, ya no quiero saber nada de él, ¿no? Y no sé, ahorita que vemos el caso de Shakira y de Piqué, ¿no? Qué escarnioso ha sido porque Piqué se fija en una jovencita hablando de eso, ¿no? Yo creo que los que nos oyen y los que nos ven van a decir, estaban hablando todo el tiempo de Shakira y de Piqué. No, también esa realidad. Yo lo que le decía a la señora, algo que tiene que ver que lo que usted está viviendo lo vive todo mundo. En el momento en el que creemos que el problema que estoy viviendo, nadie lo ha vivido, ¿no? Yo luego encuentro personas que dicen, es que yo soy bien malo y no, ni Dios podría perdonarme, ¿no?
como si no hubiera habido humanos nefastos que incluso merecen el perdón también, ¿no? Pero le decía, yo creo que aquí está usted dejando de atender todo lo que va, todas las consecuencias que va usted a tener, ¿no? Y aparentemente como abogado podríamos decir, un divorcio más, ¿no? Dinerito, ¿no? Pero no, yo creo que aquí debemos atender que la persona o las personas a las que nos alleguemos para contemplar si debo ponerle fin a una relación que a lo mejor pongo de ejemplo esta porque es la más temprana que he tenido, la más tardía, ellos llevan 17 años de vida matrimonial. 17 años que por andar jugando al detective se van a ir a la basura en un mal consejo. ¿Perdón, tienen hijos? Sí, hay 2 niñas, que es una de ellas fue la que fue y la agarró a la señora, ¿no? Al amante. Al amante. Y quien produce finalmente, y quien instiga, y quien está allí haciendo esa función de decirle a la mamá, no te dejes, no te dejes. Pero volvemos a eso, ¿no? O sea, estamos viendo, estamos enfocando a los que, valga la expresión, están pecando, ¿sí? Sí, es más fácil culpar al que peca, ¿no? Claro. Ya te caché, robando, ¿no? Pero, ¿dónde dejas la dignidad de la señora, de la esposa, de la cónyuge? Sí. ¿Dónde dejas la dignidad y el respeto de la hija? Sí. O sea, están denigrados todos. Sí. Una descomposición total. Claro. O sea, estamos hablando de una carencia total de valores. Porque si él está actuando mal, bueno, vamos a la causa. Bien. Hace 17 años, ella contrajo matrimonio con él. Pero antes de eso, creo que fueron novios. Se conocieron, se enamoraron, compartieron circunstancias que dicen, esto nos va a unir. Claro, pero ¿qué tanta conciencia? Volvemos al punto. ¿Qué tanta conciencia hay de nuestros actos? Y vámonos más allá. Luego dicen, es que el pecaminoso, si es cierto, el pecaminoso, el malvado, el infiel, el disoluto y todas las expresiones que podamos encontrar, que no le vamos a decir, para que no se preocupen, decimos, es él. No, pero ¿por qué está siendo infiel el Señor? ¿Cuál es la razón de ser? Es decir, también no puede surgir de la nada, ¿no? A menos de que tengas una enfermedad en la que te obligue a estar en contacto con las personas, que no dudo que las haya. Pero vamos a pensar que sea infiel porque es infiel. Porque le gusta. Ok. No es una gente con carácter, es decir, no ha alcanzado la madurez, obviamente. Por supuesto. Ahora, ella tiene que pensar si realmente está dispuesta a seguir con él. O sea, pensar no en lo malo, sino en todo lo bueno que le ha dado, como las hijas, por ejemplo. Sí. O sea, yo creo que ahí es muy importante el papel de ambas personas, el que es culpable y el que no lo es. Por supuesto. Si la mujer es una persona educada, sabrá tomar una decisión muy diversa a la que tomó. Uy, la agresión. Mire, bueno, yo no justifico ninguno de las cuestiones, pero vamos a suponer que ya lo hiciste, ya espiaste, ya te enteraste, ya los viste salir del motel, etcétera, etcétera. Ya tienes todo. Perdón que lo diga, dice, ¿no? Hablando de los grandes lingüistas, ¿no? Hoy era Chomsky. La dialéctica, es decir, la manera en cómo nos comunicamos, involucra que si yo ocupo la palabra, tengo que tener una respuesta por medio de la palabra. Cuando yo ocupo la agresión, obviamente es que va a haber una respuesta o como respuesta a esa agresión, porque agoté la dialéctica. Ya no te puedo llegar y decir o solicitarte cuentas a ti, infiel, que te caché, bla, 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 con una agresión. Cuando yo involucro la agresión, en ese momento opté por una salida muy distinta al diálogo, sí, a lo dialéctico, a lo que estamos haciendo en este momento. Imagínense que en este momento que ha pasado en programas, aquí no va a pasar, pero que no encontramos divergencia en lo que hacemos.
y empezamos a discutir. Pero esto es una relación muy superficial, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, el problema que yo veo, no de este matrimonio, sino de la gran mayoría de matrimonios, es que la relación es superficial. Sí, que no se conocen. A eso voy. Pero como usted dice, si no hay conocimiento de mí mismo, ¿cómo voy a conocer a los demás? Claro. A mi hija. Yo quiero ver qué pasa, tomando tu ejemplo, con esta señora, de que no ve la grandeza de su esposo, no la falla, no la equivocación, no, en ese momento la grandeza de un ser humano. Sí. No hablo de su esposo, de un ser humano. Ahora, este ser humano es mi esposo. Afortunado o desafortunadamente. Sí, no, ahora, tiene una falla, pero la falla es de él. Y se equivocó, socialmente se equivocó, es cierto. Entonces, yo no puedo responder, y ya lo dijiste tú también, no puedo responder de la misma manera, sino enseñarle lo que es grandeza. Empezamos con el perdón. Qué bonito, pero le voy a decir algo, lamentablemente la sociedad no funciona así. No, porque no hay educación. Es que muy bien. No hay educación. Ahí está una de las grandes respuestas para todo lo que nos ven o nos oyen. Creo que debemos empezar trabajando ese aspecto. Perdón. ¿Por qué la sociedad está así? Pues no hay valores. No puedo perdonarlo, pero además está enfrente de mi hija y se está convirtiendo en cómplice mío. ¿Ella qué tiene que ver? Una peor versión mía, porque la agrede, discúlpenme. Si yo ya estoy equivocado, vámonos a esos ejemplos de la generación X o de los boomers, que dicen, es que yo te crié así porque en ese momento, en 1980, la dureza estaba de moda, ¿no? Es hacer rígidos en esa salida de la posguerra. Ya eran generaciones en donde decíamos, los estamos haciendo débiles, tenemos que crear muchachos fuertes y te voy a criar con firmeza, ¿no? O vámonos a las generaciones millennial, que sueltan, ¿no? Y dicen, le voy a criar sin golpes, sin gritos, sin nada. Bueno, creo que el error fundamental o sustancial está en que yo no fui capaz de transmitirle ese aspecto educativo que usted ya debatió y que dijo que corresponde a las familias, lamentablemente, y que yo tampoco fui capaz de fomentar en mis hijos valores. Volvemos al principio. Antes de casarse, tienes que saber qué es un padre, porque supuestamente vas a relacionarte con una mujer y van a engendrar hijos. ¿Cómo vas a educar a tus hijos? Tienes ese conocimiento para poder educar hijos. Y yo creo que si nos atenemos a ese deber ser de que todas las parejas debieran conocerse, pues como estamos diciendo desde el principio, no habría necesidad de muchas cosas. Lamentablemente nos casamos o nos unimos sin esa preparación emocional, de valores, de educación, etcétera, etcétera. Nos unimos esperando algo de la otra persona. Y cuando fallan esas expectativas, hay ruptura. Cuando no hay una comprensión en todos los aspectos, hay ruptura. Que se transmite normalmente en buscar otra persona que cubra esa necesidad que yo tengo, y yo creo que el matrimonio tiene que complementar. El dejar de ver lo que me unió a ti significará siempre, o se traducirá socialmente, en que va a haber un divorcio. Y fíjense, hablando de eso, según los datos del INEGI, en el 2021, que es el último dato que se tiene, hubo 453.085 matrimonios y hubo 150.000 divorcios. Estamos hablando que ese gran porcentaje que asciende casi al 40% dice, no me acomodé. Ya no me hallé. Ese dato que das me parece un buen dato comparándolo con uno que se aportó hace como 4 años o 5, cuando inicia el divorcio express en México y el divorcio incausado en el Estado de México, que eran más los divorcios que los matrimonios. Pero yo quisiera cerrar nuestra plática con esto. Podríamos decir que el divorcio es un mal necesario, igual que el alcohol. Qué buena analogía, ¿no? Yo creo que cuando, en ese desconocimiento, cuando se da un salto al vacío, cuando yo racionalmente estaba en otro lugar, ¿no?
y no tengo conocimiento de las necesidades de mi pareja, incluso de su carácter, incluso de sus vicios, de sus manías, a lo mejor ronca, ¿no? Yo tuve un divorcio por un cepillo de dientes, doctor. Que no le gustaba a la persona que dejara que tuviera su pasta de dientes, la debía tener en el cajón. Y esa persona toda su vida estaba acostumbrada a tenerla en el lavabo. Y por eso se divorciaron. Y usted dice, y de buenas a primeras el abogado dice, ¿qué debo hacer en este caso? Si nos vamos a un estado de necesidad, la necesidad no justifica la ruptura matrimonial. Máxime que hay 2 hijos, máxime que hay bienes, máxime que hay un montonal de cosas que va a ser más, como vulgarmente se dice, va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Lamentablemente no se piensa así. Pero creo que cuando se llegó al límite del entendimiento, insisto en la dialéctica, cuando hemos agotado la comunicación, cuando ya es agresión, cuando ya lo que impera es propiamente una debacle humana, cuando ya me degrado, cuando ya hay violencia económica, cuando ya hay violencia psicológica, cuando ya no soy compatible con la otra persona, desde luego que el divorcio es como el alcohol. El desarrollo, ¿no? Suponiendo sin considerar que así fuera, yo creo, tanto el alcohol como el divorcio son salidas fáciles también. Muy fáciles. Porque el alcohol no va a resolver el problema de fondo. Va a ser de momento. De momento, pero en el olvido. Claro, y el divorcio va a ser exactamente lo mismo. Sí. Porque también sabemos, por estadísticas, que las personas que se divorcian se vuelven a casar. Y yo creo que allí, fíjese, escuchaba una erudita de las cuestiones del matrimonio y del divorcio, y de la pensión alimenticia y todo esto que estamos hablando, que decía, yo creo que debería haber al menos una regla moral en donde diga que un casado no puede volverse a casar con un soltero, sino que ese que se divorció tiene que buscar necesariamente una pareja que estén en esa igualdad. Bueno, hablando de normas, había normas no escritas, sobre todo de familias muy criticadas ahora en esta época, que son los llamados conservadores, pero en un buen tono, no conservadores en el sentido peyorativo. Sino conservadores de costumbres, de hábitos. Que no es malo, ¿no? Que tenían prohibido totalmente a sus hijas casarse con un divorciado. Había una razón y lo estamos viendo ahora. Una razón, por supuesto que sí. Mire, ahora, esas mismas familias acostumbraban lo que muchos han criticado, el que durmieran en recámaras aparte, con las visitas correspondientes. Sí. Pero en lo íntimo, digamos, muy, perdón la expresión, personalísimo, estaba ella en su cuarto y él en el suyo. Las visitas eran, pues, como cuando son novios, como cuando son amantes, hermosas, ¿no? Todo era miel sobre hojuelas. Pero no tenían que convivir, pues, lamentablemente, esos aspectos naturales que tenemos los seres humanos, porque tenían una idea muy diferente uno de otro. Imagínate, por ejemplo, a los que les gusta tomar pulque. Que es delicioso. Frijolitos negros. Uy, Dios mío. Habitas, guajes. Bueno, eso no tanto. Pues, son cuestiones naturales. Claro. Pero yo no tengo, diría una persona de estas, por qué soportar el efecto de una flatulencia de mi cónyuge, ¿no? O sea, mi amor no da para tanto. O sea, son cuestiones que se antojan poco profundas, pero esos detalles, a veces, como dijiste muy bien, acaban con el matrimonio. Ahora, el noviazgo tiene una cara. Él se presenta lo mejor que se puede, se baña, se peina, pero una vez que está casado, se lava los dientes.
se lava los dientes, se perfuma. Se perfuma. Después ya ni los pies se lavan. Se pone desodorante y tranquilo los pies, desde luego. Cierto, sí. Entonces digo, yo creo que esos aspectos hay que cuidarlos, ¿no? Sí, pero es una cuestión personal. Pero son los menos importantes, curiosamente, ¿no? Lo más importante, creo yo, es atrevernos primero, y tú hablaste inicialmente de esto, la violencia. ¿Por qué yo soy violento? Primero, porque yo estoy viendo la violencia en los demás, pero no me doy cuenta de que existe, así como la ley de gravedad, una ley de atracción. Pero no cree que la violencia, como muchos otros vicios, es como el alcoholismo. Claro. Cuando uno es agresivo, cuando uno es desordenado, cuando uno no perdona, etcétera, etcétera, uno es incapaz de ver que esté en esa circunstancia. Pero es que vamos a acompañar esa tranquilidad, esa paz interna, con lo que tú también señalaste ya, paciencia. ¿Qué tan paciente soy? Tolerancia. ¿Qué tan tolerante soy? Y más en un matrimonio. En todas las relaciones. En todas las relaciones. Órale, sí, está bien. Tú que eres abogado, cuando estás frente a tu, valga la expresión quizás incorrecta, contraparte, porque en realidad nosotros no somos contrapartes, sino somos los asesores jurídicos, somos los abogados patronos, pero vamos, llamémosle así, porque así se sienten los abogados, se sienten enemigos. Y es erróneo. ¿Por qué un abogado no escucha al otro? Y luego entra otro fenómeno, y esto ya para terminar lo que me decías tú, de que si el aspecto jurídico sería lo primero o lo último, interviene el juez. Uy, no. Juez de lo familiar. Uy. Cuando te enteras del juez o de la jueza familiar y te enteras del problema que tiene en su casa, dices, ¿con qué autoridad moral? O en su juzgado, ya sin ir a su casa, que son mal encarados, groseros, son como esclavistas, que gritan, que tratan mal, que humillan, que sobajan, que acosan, etcétera, etcétera. Así es. Y eso se vive en un juzgado familiar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema así lo demanda. Sí. A los jueces, a los magistrados, a los ministros, se les escoge por 20 circunstancias, menos por lo más importante, el perfil que deben tener como personas. Como personas. Sí, eso sería lo principal. Porque conocimientos, discúlpeme, o sea, no podemos evaluar el funcionamiento de un servidor público por el conocimiento. Tendría que evaluarse como en su integridad. Claro. Sí, es cierto. Sin embargo, es el sistema. Pero entra un juez imagínense en el tema que le estoy contando, ¿no? A mí son muy chistosos los jueces, porque a veces en vez de avenir, en vez de sanar la herida, le echan chilito, limón, alcohol, agua oxigenada, de todo para que no cierre, para que siga abierta. Y en ese caso a mí me parece muy lamentable, fíjese, cuando estamos inmersos en una situación como esta que estamos platicando, que es muy, muy lamentable, que permitamos que otros hagan lo que nos corresponde, ¿no? Porque compramos o contratamos emociones que muchas veces están peor que las nuestras. El abogado fíjense, lamentablemente muchas veces se aprovecha de la vulnerabilidad de la mujer para sostener una relación desde amistad, que yo lo veo erróneo. Se vuelven sus psicólogos, sus almohadas, los hombros en donde lloran, y al rato nos enteramos, ¿no?, de que ya el abogado anda con la señora, que es sufrida ella por sus 17 años de matrimonio y que vive toda esa desaveniencia, pues ya la anda consolando el profesional, que no debía inmiscuir ni sentimientos, ni debía de hacer absolutamente más que responder a ese interés que ella tiene, que en este caso sería pues separarse de una mejor manera, ¿no? Y en este caso yo creo que sí debemos ser muy cuidadosos a todos los que nos oyen y nos ven. Por favor, les suplico que cuando contraten servicios jurídicos se fijen en esa postura. Ya estás poniendo sobre la mesa el siguiente tema, que va a ser quizás matrimonio y divorcio, van íntimamente unidos.
a la luz del derecho. ¿Te parece bien que comentemos esto? Porque, bueno, hoy se abordó el aspecto sociológico. Social. ¿No? Que es el origen. Claro, luego muchas veces empiezan a hablar de todo, por supuesto. y técnica, y que artículos, y que Sí, todo. sí. ¿Cuál es la razón de ser de Claro. que yo me quiera divorciar? ¿Por qué? Bueno, ya encontramos que puede ser por un vacío emocional, que puede ser por un arranque de ira, Claro, que puede ser claro. por una manifestación de impotencia también, ¿no? No, y creo que en el siguiente tema vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Sí? Sí, vamos. El problema está precisamente en la causa del divorcio, que es lamentablemente una tarea pesada al principio, pero después muy ligera. Si te conoces, si creces como persona, creo que vas a ayudar a que tu pareja también crezca como persona. Y entonces va a ser realmente pues una realidad hermosísima, ¿no? Ideal. Pero yo creo que hay que atrevernos a entrar, como dicen en mi pueblo, a tomar el toro por los cuernos. Muy bien, pues muchas gracias. No, hombre, muchas gracias, y recuerden una circunstancia. Sé que cuando salimos y estamos en esta cuesta de enero, por ejemplo, cuando salimos de las festividades, las emociones se ponen a flor de piel. Creo que como seres humanos tenemos la capacidad de afrontar esas emociones, de ponerle límites, de no dejarnos llevar por la pasión, de que la pasión no se convierta en nuestro esclavista. Me parece que, y entramos al tema religioso, y si me lo permite, doctor, creo que nuestro Creador, Dios, nos hizo seres capaces de afrontar esa circunstancia emocional y no hacernos presa finalmente, en la creencia que ustedes quieran, no hacernos presa de nuestras emociones. Y si vas a tomar una decisión, a ti que nos estás escuchando, nos estás viendo, creo que tienes que ver todas las aristas, todo, contemplar todo lo que hay alrededor y las consecuencias que vas a tener, en este caso, sobre todo emocionales, sobre todo personales, antes de tomar una decisión que va a afectar a no solamente a tu personalidad, a tu persona, sino que vas a afectar a un montonal de gente que está al lado. Y si tienes hijos, pues piensa un poquito en ellos. Creo que es donde debe centrarse el interés que vas a ejercer. Si es cierto, tenemos derecho a la felicidad, pero nunca a costa de absolutamente nadie. Correcto, pues yo lo sintetizaría en paciencia y tolerancia. Y pues que Dios los bendiga. Muchas gracias por su paciencia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.